¿Cuál es la importancia de ir a la iglesia? La realidad, muchos han dejado de congregarse porque están decepcionados con lo que es la iglesia. Muchos jóvenes que han nacido en el Evangelio deciden que ir a la iglesia no es importante para ellos. Algunos creyentes que basan su vida espiritual, su crecimiento espiritual según el ambiente de la iglesia, se desaniman por algún malentendido o porque el pastor tiene un estilo de liderazgo que no están de acuerdo y empiezan a faltar a la iglesia. Y así se enfrían, dejando que su corazón se vuelva indiferente y apático a las cosas de Dios. Se da todo tipo de excusas, tales como la iglesia es aburrida, irrelevante, no hay nadie de mi edad, no entiendo al pastor, la música es antigua y aburrida, no hay jóvenes, el servicio es muy largo y cansón, a nadie le interesa mi vida, es un lugar de chismes, hay puro hipócritas, etc. Hermanos, la realidad es que no puede haber un cristianismo que no se congregue. El Nuevo Testamento no conoce a ese tipo de persona, ya que en la iglesia está el mismo centro del eterno propósito de Dios. La verdad central que vemos en las Escrituras es que Dios nos salva a su pueblo del pecado sin introducirlos en el cuerpo de Cristo. La asistencia a la iglesia es esencial para el discípulo de Cristo. Algunos creyentes han cuestionado, ¿cuál es la importancia de pertenecer a una congregación local? Si total, desde la comodidad de mi casa, según la disposición de mi tiempo, puedo ir a cualquier sitio en internet y escuchar un buen sermón, o prender la televisión el domingo por la mañana y ser parte del servicio televisado. ¿Por qué necesito ir a la iglesia? Para poder responder a la pregunta, necesitamos entender por qué es importante ir a la iglesia. Primero, la fe cristiana es una fe corporal. El creyente está unido uno al otro. La iglesia conformada por los creyentes es llamada el rebaño o la grey de Dios, de Cristo. Lucas 12:32 dice, ustedes son un rebaño pequeño, pero no tengan miedo porque su Padre ha decidido darles el reino. Otros pasajes como Juan 10:16, Hechos 20:28 o 1 Pedro 5:2-3. También la iglesia es llamada la novia o esposa de Cristo. Efesios 5, Apocalipsis 19:7, Apocalipsis 21:2-9. Se dice que los creyentes están siendo edificados en un santo templo en el Señor. Efesios 2:21 dice, en Cristo todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. Todas estas expresiones refiriéndose a la iglesia de Cristo son corporales. Pero la metáfora por excelencia para referirse a la iglesia en el Nuevo Testamento es la de un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Esto habla de nuestra dependencia en Cristo, quien es la cabeza del cuerpo. También proclamamos nuestra dependencia o interdependencia unos a otros. Precisamente, este es el argumento de Pablo en 1 Corintios 12. Verso 12 dice, porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo. Cuando vemos las referencias de las Escrituras, encontramos frases comunes como estamos unidos, creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. Efesios 2:21, y edificados en unión con Él para que allí habite Dios en el Espíritu. Efesios 2:22. La vida de los creyentes está entrelazada, interconectada unos con otros. El creyente no ha sido rescatado para estar solo. Cuando los cristianos se abstienen de ir a la iglesia, se están privando de todos los beneficios del cuerpo. 1 Corintios 12. Cuando el cristiano no se congrega, no participa de la llenura del Espíritu Santo en la participación, vaya la redundancia, de los dones que son dados para la edificación de su cuerpo. He escuchado a muchos decir que no tienen nada que compartir, que no han recibido estudios teológicos, que son personas sencillas,
que no saben expresar bien las verdades bíblicas, pero no se dan cuenta que la Iglesia de Cristo necesita de este tipo de creyentes para que contribuyan en diferentes maneras a la congregación. Por ejemplo, la persona que es hospitalaria podrá dar ánimo a aquel individuo que está pasando por tristezas, soledad o sufrimiento. La persona con el don de la enseñanza está libre para exhortar. La persona con el don de la misericordia proporcionará amor y confort. La persona con el don de fe anima con su testimonio a los demás y su ejemplo. Date cuenta que estamos formándonos unos a otros para la gloria de Dios. No hay llanero solitario en el cristianismo. Cada creyente debe participar en la comunión de los santos. Nos pertenecemos unos a otros y nos necesitamos. Consideremos el propósito de la Asamblea de los Creyentes. En la Biblia encontramos desde el monte Sinaí, el templo, las sinagogas y la congregación de los creyentes en casas particulares, como lo presenta el libro de Hechos. Vemos que el pueblo de Dios se reunía para adorar al verdadero y único Dios. Es cierto que podemos adorar a Dios privadamente y a través de la obediencia diaria, pero hay algo único sobre la adoración corporal. Conocemos a través del libro de Hechos 2:42 que los primeros creyentes se reunieron regularmente para la enseñanza, el compañerismo, la participación de la cena del Señor y la oración. También conocemos en 1 Corintios 12 al 14 que la adoración pública era parte importante de la iglesia. En 1 Timoteo 4:13 dice, mientras llego, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pablo le indica a Timoteo sobre la importancia de tiempos regulares para la lectura pública de la palabra de Dios. En 1 Corintios 11:18 dice, pues en primer lugar oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes y en parte lo creo. Leemos instrucciones en cómo se debe realizar el orden del culto como iglesia, indicando que había una asamblea única que se reunía como iglesia y que esto no se trataba de algunos creyentes que casualmente se reunían para tomar una taza de café y hablar de Jesús. Después en 1 Corintios 16 encontramos las instrucciones de separar cada día de la semana una colecta para los santos en Jerusalén, sugiriendo que la iglesia en Corintio se reunía en servicios de adoración cada domingo. Y por último, el texto clásico de Hebreos 10:25. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Este pasaje nos manda a que no seamos negligentes en faltar de congregarnos unos con otros. La palabra congregarse se refiere a la congregación formal del pueblo de Dios para la adoración y no para reunirse como grupo o club social. Las escrituras están llenas de ejemplos. El pueblo de Dios se congregaba semanalmente para la adoración de Dios. Debemos vivir nuestras vidas cada día para el Señor, como debemos de anhelar la reunión de sus santos como su cuerpo. Esta debe de ser la inclinación natural y el deseo de toda persona que ha sido regenerada con la sangre de Cristo. ¿Por qué ir a la iglesia? Muchos aún piensan que si la iglesia de Cristo son los creyentes, ¿por qué necesitamos asistir a un lugar y repetir domingo a domingo lo mismo? Esta es una actitud prevaleciente en muchos creyentes que se oponen en ir a la iglesia. Total, dicen, uno puede desarrollar su propia vida espiritual en su casa sin necesidad de congregarse. ¿Es algo opcional acudir a la iglesia? Veamos algunos de los pretextos comunes para no asistir a la iglesia. La primera, la iglesia es aburrida e irrelevante a mi vida. Aquellas personas que consideran los servicios semanales como aburridos, se sientan como espectadores pasivos, esperando ser servidos. Estas personas critican el sermón como algo largo y tedioso y ven el orden del servicio sin propósito y muy rutinario. Para estas personas, el tiempo en la iglesia compite con su mejor programa televisivo, ir al mall,
pasear por los parques en tiempo de verano y hacer barbecue o compartir tiempo con la familia. Hay que entender que no asistimos a la iglesia para que pasivamente escuchemos unos cuantos himnos o coritos y la monótona prédica. El creyente al congregarse se está ejercitando en renovar, en recordar el pacto de Cristo, en una celebración semanal de la resurrección y degusta previamente del banquete celestial que está por venir. Conscientes. En la adoración no solo nos estamos reuniendo con el cuerpo de Cristo, pero con Dios mismos. Para ser exactos, Dios se está reuniendo con nosotros. Cuando los santos se congregan, la iglesia está teniendo comunión con el Dios santo y soberano del universo a través de su palabra y su espíritu. Y aburrido. Recuerden, este es el mismo Dios que Isaías vio y dijo: ¡ay de mí, soy hombre muerto! Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos, aun cuando soy hombre de labios impuros y de labios también impuros. Isaías 6:5. Este es el mismo Dios que Juan vio y cayó como muerto. Apocalipsis capítulo 1. El mismo Dios que Pablo conoció camino a Damasco y radicalmente cambió su vida. Hechos 9. Encontrarse con Dios es una experiencia humillante, temerosa y transformadora, pero nunca aburrida. Excusa número 2. Adorar a Dios debe ser el todo en la vida y no se debe de restringir a la asamblea dominical. Así va la lógica. Si toda la vida es dada en adoración a Dios, ¿cuán importante debe ser asistir a la iglesia cada semana? Es bíblico que la adoración debe ser un estilo de vida, según Romanos 12, del 1 al 2. Es claro al decir que debemos ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos. En su sentido general, todas nuestras vidas deben ser dedicadas para glorificar a Dios. 1 Corintios 10:31. Así que si ustedes comen o beban o hacen alguna otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Toda la vida del creyente debe ser vivida en adoración. Pero no desatendamos que hay una actividad específica al congregarnos para adorar. La Biblia da ejemplos de adoración como un evento específico. Génesis 22:5. Los salmos eran los signos del pueblo de Israel que entonaban cuando se congregaban como pueblo para adorar a Dios. Ríndanle la gloria digna de su nombre, adoren al Señor en su santuario hermoso. Salmos 29:2. La realidad es que adoramos a Dios tanto con nuestras vidas, cuando son dadas en sacrificio a su servicio, como cuando nos reunimos como cuerpo para adorar. Ambos son bíblicos y necesarios. La vida debe de tratarse de adorar a Dios y también sobre la asamblea semanal de su pueblo, para adoración, conmemorando la muerte y resurrección de Jesucristo y esperando su segunda venida. Tercera excusa. El cristianismo es una relación y no una religión. Esto lo he escuchado de muchos jóvenes. Este argumento suena razonable y atractivo en sí. ¿Por qué asistir a la iglesia si a Dios lo que le interesa es el corazón? Una relación conmigo y no ser parte de un ritual semanal o de la religión institucional. Hay que aclarar los términos. Si por religión nos referimos al legalismo para apaciguar y ser aceptados por Dios a través del ritual o las buenas obras, entonces este razonamiento es verdadero. Pero si por religión nos referimos a un credo tomado de un libro sagrado como la Biblia, con reglas prescritas, ordenanzas y mandatos específicos a obedecer, entonces el cristianismo es definitivamente una religión organizada. La fe cristiana tiene su dogma, rituales como la Cena del Señor, bautismo, las oraciones, las sagradas enseñadas y las ordenanzas. A muchas personas no les gusta la iglesia local porque tienen paredes. Es antigua y lamentablemente hay veces pecadora. La iglesia de Cristo define, defiende y presenta la verdad del Evangelio. La iglesia de Cristo nos muestra la manera de cómo debemos de vivir.
La iglesia de Cristo nos señala las buenas nuevas de la salvación en Cristo y nos anima a creer. La iglesia de Cristo significa algo. Está firme en la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Pablo dice, ¿para qué? Si me tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿debemos de ir a la iglesia? Por supuesto, debemos ir a la iglesia. Si queremos seguir la Biblia, si queremos crecer en nuestra fe y si queremos ser realistas en cómo la fe se nutre y se sostiene a través del tiempo, debemos de ir a la iglesia. Todos necesitamos de Cristo, de su palabra, de su espíritu y de su cuerpo. No se puede tener un fundamento sin una casa. No podemos tener una cabeza sin un cuerpo y no podemos tener a Cristo sin su iglesia. Sin Cristo no hay cristianismo y no hay Cristo sin su iglesia. Necesitamos a los creyentes como iglesia y necesitamos a la iglesia como institución. En otras palabras, necesitamos a la iglesia como organismo e institución. El creyente necesita ser la iglesia y también necesita ir a la iglesia. Cristo amó a su esposa y nosotros también debemos de amarla. No se ama el cuerpo de Cristo en teoría o a la distancia, pero en persona, cada semana, cuando nos congregamos para nuestro propio propósito, provecho y para glorificar a Dios. Que el Señor bendiga su palabra.